Despierta España, que no te engañen. España se empobrece. Que Sánchez sea un embustero ya no sorprende a nadie a estas alturas, dado el largo historial de mentiras y engaños que acumula a sus espaldas. Pero, como buen embustero, el presidente aplica diversas formas de distorsionar la realidad para conseguir su objetivo, que no es otro que manipular a la población con fines electoralistas. Una, la más usada y común por boca de Sánchez, es la mentira misma, una mentira sin ambages ni cortapisas que, tras 1000 veces repetida, pretende convertirse en verdad. Y lo cierto es que, al menos sobre el papel, lo consigue, puesto que buena parte de la militancia socialista cree a pies juntillas todo lo que diga o haga su amado líder. Pero hay otra forma de mentir, mucho más sibilina y maniquea, que consiste en decir verdades a medias, ocultando así una parte esencial de la realidad. Y esta, precisamente, es la que suelen aplicar tanto el presidente como sus ministros para tratar de vender lo bien que va la economía española, fruto, como no, de su excelente gestión, distorsionando datos que o bien no son del todo ciertos o bien tan solo reflejan de forma parcial e incompleta la cuestión a tratar. Ejemplos de tan burda manipulación hay muchos, pero basta con señalar el último. Esto es lo que decía Pedro Sánchez sobre la economía española hace ahora un año. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Y esto es lo que decía el pasado jueves. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. De moto a cohete, chimpún, y se queda tan ancho, oiga. ¿En qué se sustenta semejante optimismo? Pues en el hecho de que la Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento para la economía española en 4 décimas. El PIB nacional avanzará a un 2,1% este año, ligeramente por encima de la previsión del Gobierno y 3 veces más que el conjunto de la zona euro. Así lo explicaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Actualizan al alza 4 décimas su previsión para el 2024 hasta el 2,1, situándose de hecho por encima de nuestra propia previsión del 2% y situándose en torno a casi 3 veces por encima de la previsión que tienen para el conjunto de la zona euro. La economía española liderará el crecimiento en la zona euro entre las principales economías en este año 2024, pero también, según la Comisión Europea, lo haremos en el año 2025 y esto es de nuevo un mensaje que ratifica esa confianza en la buena marcha de nuestra economía. Albricias. El mensaje del gobierno es claro. España crece más que la media de la zona euro y crece más que ninguna otra gran potencia europea. Vale. Llegados a este punto, ¿son ciertos estos datos? Sí, son ciertos. Estas son las previsiones de la Comisión Europea para la economía española en 2024. Sin embargo, el discurso de euforia y complacencia que blande el gobierno es falso. Pura y dura falsedad. Es un claro ejemplo de manipulación de medias verdades para transmitir a la gente que la economía española no es que vaya simplemente bien, no, es que va muy, pero que muy bien. ¿En serio? Veamos. Lo primero a destacar es que el PSOE carece de toda credibilidad a nivel económico, ya no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Esto decía el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, poco antes de que el sistema financiero mundial se fuera a tomar viento y con él la economía española. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Mal que les pese a algunos.
Tras meses negando la posibilidad de crisis, España pasó de la Champions League al agujero más negro y profundo, tras sufrir la mayor recesión desde la Guerra Civil y la mayor destrucción de empleo, con tasas de paro superiores al 20%, como consecuencia del pinchazo de la burbuja crediticia. Y no contento con esto, cuando estalló la crisis en toda su crudeza, su entonces ministra de Economía, Elena Salgado, hablaba poco después, en 2009, de brotes verdes y luces al final del túnel para elevar el ánimo de los españoles. Huelga decir que no hubo brotes verdes ni brotes azules. Lo que hubo fue una recesión de caballo y un paro descomunal que se llevó por delante las cajas de ahorros en manos de los políticos y la solvencia misma del Estado. Fue entonces, en mayo de 2010, cuando Zapatero, con cara de entierro, se vio obligado a subir a la tribuna del Congreso para anunciar el mayor ajuste presupuestario de la democracia para tratar de recuperar la credibilidad de los mercados, a sabiendas de que firmaba el fin de la legislatura y la defunción de su propio gobierno. El Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar, de anticipar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional sobre el inicialmente previsto por valor equivalente a medio punto del PIB este mismo año, algo más de 5.000 millones de euros, y de otro punto adicional en 2011 por importe de 10.000 millones de euros. Es un esfuerzo considerable. Significa pasar en tan solo 2 años de un déficit del 11,2 a otro del 6% del Producto Interior Bruto. Significa reducir en tan solo 2 años 5,2 puntos de déficit. Significa cumplir en tan solo 2 años 2/3 partes de nuestro compromiso para 4 años. Y es que la realidad, por mucho que algunos se empeñen en negarla, siempre se acaba imponiendo. Algunas veces más pronto y otras más tarde, pero siempre llega. Semejantes bravuconadas, tan propias del socialismo patrio, las había antes, en tiempos de Zapatero, pero también ahora, en tiempos de su alumno aventajado, Pedro Sánchez. Esto es lo que decía su exministra de Economía, Nadia Calviño, en marzo de 2020, pocos días antes de paralizar el país y encerrar a cal y canto en sus casas a todos los españoles para tratar de frenar la sangría del coronavirus. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. El gobierno de Sánchez también negaba entonces la realidad. Durante los meses previos al confinamiento, la izquierda política y mediática se afanó en decir que no había riesgo, que todo era fruto de un alarmismo injustificado, que el coronavirus era como una gripe, que no hacía falta ponerse mascarillas, que tan solo habría 1 o 2 casos como mucho. El resultado fueron decenas de miles de muertos. Y lo que apenas iba a suponer un par de décimas en el crecimiento se tradujo en una recesión próxima al 11% del PIB, la mayor contracción económica de la historia de España y de todo el mundo. Credibilidad, pues, ninguna, como para fiarse. Pero es que los números que usa el gobierno para cantar victoria tampoco son correctos, porque ofrecen una visión muy parcial y limitada de la realidad económica. España crece, sí, pero si crece más que la media europea es porque años atrás crecía mucho menos. España es el farolillo rojo de Europa, uno de los que menos crece, el que tiene más paro, menos productividad, menos oportunidades, con sueldos más bajos, impuestos muy altos y un gigantesco agujero en las cuentas públicas que va a ser muy difícil de cerrar. La realidad, la triste pero cruda realidad, es que España se está empobreciendo. Poco a poco, de forma gradual, pero también constante los últimos años. Y datos que lo corroboran hay muchos. El PIB de España apenas ha crecido 3 puntos entre 2019 y 2023, un 40% menos que la media europea. España tiene una tasa de paro del 12%, la más alta de toda Europa. Y eso sin contar el maquillaje estadístico de los fijos discontinuos que no trabajan, en cuyo caso la tasa de paro real rondaría el 16%. La presión fiscal ha subido casi 3 puntos entre 2019 y 2023, pasando del 35 al 38% del PIB. España es el segundo país de Europa
que ha subido más los impuestos. La renta per cápita, descontada la inflación, cae un 5,5% entre 2019 y 2023. La deuda pública se ha disparado 11 puntos, 3 veces más que la media comunitaria. La deuda crece a un ritmo de 165 millones de euros cada día. La suma de estos y otros indicadores relevantes arroja como resultado que España ha protagonizado la peor gestión económica de Europa desde 2019. En definitiva, se pongan como se pongan, el gobierno no tiene razones para sacar pecho, sino todo lo contrario. Lo que debería es pedir perdón, porque sus políticas están empobreciendo a muchos españoles, y muy especialmente a los más jóvenes. España no es un país para jóvenes. El paro juvenil supera el 27%, la tasa de paro más alta tanto de Europa como de la OCDE, que agrupa a los países más ricos. Y la precariedad laboral sigue enquistada. Pero es que además, como la productividad es baja, los sueldos no dan. Y como la inflación ha sido alta, la renta de los más jóvenes ha bajado una media de 2.600 euros desde el año 2020. De hecho, los jóvenes autónomos y con baja formación son hoy un 20% más pobres que 4 años atrás. Y como muchos no pueden acceder a una vivienda en propiedad, su riqueza neta, una vez descontadas las deudas, también se ha hundido en los últimos 20 años, según el Banco de España. Hoy, tan solo el 30% de los jóvenes tiene una casa en propiedad, cuando hace apenas una década era el 70%. Es decir, los jóvenes no pueden comprar casa, pero ojo, porque muchos tampoco pueden alquilar. Desde que socialistas y comunistas decidieran intervenir el mercado del alquiler, allá por el año 2020, alquilar sale cada vez más caro. Los inquilinos destinan hoy de media el 43% del sueldo bruto al pago del alquiler. Y subiendo. Y lo mismo pasa con la pobreza. La pobreza real, medida como carencia material severa, afecta ya al 9% de la población española, casi el doble que en el año 2019. 9% de la población, récord histórico. Un drama. Llegados a este punto, algunos pensarán cómo es posible que, pese a todo, el gobierno cante victoria con semejante fervor. La razón es doble: para maquillar y ocultar la realidad, es decir, que nos estamos empobreciendo. Y en segundo lugar, porque en el fondo es lo que buscan. El socialismo solo sabe crear pobres. Pero es que además su objetivo es ese: crear pobres. ¿Para qué? Para que dependan del Estado y de este modo tener votantes cautivos. Por eso, precisamente, el gobierno aplaude que el ingreso mínimo vital lo necesiten cada vez más personas. Ya lo reciben 590.000 hogares en el mes de abril. Cada vez son más y el gobierno está encantado. Encantado de que cada vez haya más pobres en España para repartir paguitas a modo de limosnas y comprar votos al más puro estilo peronista. Es la receta del socialismo, de ahora y de siempre. Cuantos más pobres, mejor. España se empobrece. Ese y no otro es el legado de Sánchez. Por lo tanto, señor presidente, no hay nada que celebrar. La trinchera de llamas.